estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional de hoy, martes 4 de julio. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos que lo pueda hacer. Le alentamos siempre a darle un like, a dejar sus comentarios, a compartirlo, para que más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día. Un día más que tú nos regalas, en el cual podemos disfrutar, Señor, de tu presencia, de la comunión contigo, de tu Espíritu Santo. Te pedimos que hoy nos puedas hablar al corazón y que esta palabra, Señor, sea una palabra que nos transforme, nos motive, nos dé vida y nos ayude, Señor, a seguir adelante. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos una lectura bastante larga. Así es que vamos a leer mucho la palabra del Señor. Amén. Nos toca leer Hechos 7, del 17 al 50. Dice la palabra del Señor: la profecía de Jesucristo. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Primero, Esteban habla en su defensa de Abraham. Abraham fue considerado el amigo de Dios, pero Abraham recibió promesas. Una de ellas decía que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa que no se podía entender que nada más a través de Isaac se podría dar esto. Había algo más. Había alguien más que iba a descender de Abraham, que sería la bendición para todas las familias de la tierra. El Espíritu de Dios ya iba mostrando a través de la palabra profética, a través de la comunión con cada uno de estos personajes, que alguien más iba a venir más adelante. Y en el caso de Abraham, él recibió esa promesa de Dios mismo, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso definitivamente lo entendemos cuando Cristo viene a la tierra, que es un descendiente de Abraham, y vemos como hoy en día todas las familias de la tierra en Cristo Jesús son bendecidas. Amén. Luego la palabra habla acerca de José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a muerte a sus niños para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte. La hija del faraón lo recogió y lo crió como a su hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían e intentaban ponerlos en paz, diciéndoles: hermanos son ustedes, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?
Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ahora Esteban habla acerca de Moisés. ¿Por qué lo hace? Quizás uno de los factores es porque él quería dejar en claro que él no negaba las Escrituras y que él no negaba la autoridad que Moisés ejercía sobre los judíos. Él trataba de hacer entender al pueblo que el fin no era nada más Moisés, sino que Moisés era parte de un plan que trascendería su propia vida. Cuando Esteban dice que lo rechazaron, de cierta manera está tomando la figura de este libertador que Dios puso a Moisés para libertar a su pueblo. Pero dice que inicialmente a Moisés su pueblo lo rechaza, ¿verdad? Como que va preparando un poco Esteban para luego terminar hablando acerca de esa piedra que los edificadores, bueno, eso lo habla más adelante el apóstol, ¿verdad? Pero Esteban mismo habla acerca de Jesucristo, como su propio pueblo lo rechaza a él, ¿verdad? Tal como le pasó a Moisés, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ahí ahora Esteban habla acerca de esa conversión de Moisés. Moisés hasta ese momento era un hombre que había sido parte de la realeza egipcia, pero que tenía también apego a su nación israelita. Y en ese apego él quiso defender, y al defender mató a un egipcio, y por eso él estaba como extranjero en Madián. Tampoco Egipto era su tierra. Los israelitas estaban como extranjeros también en Egipto. Pero Dios se aparece a Moisés. Qué hermoso es esto. Como, mis amados hermanos, cuando Dios llama, Dios tiene sus maneras como llamarte a Él. Ayer leía el profeta Oseas como Dios dice: la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Dios tiene formas como hablarnos a nuestro corazón. Moisés ya entendía desde cuando era príncipe de Egipto que él tenía algo para dar a Israel. Pero después de lo que pasó y tuvo que oír de su llamado, Dios interviene y lo hace volver al propósito que él tenía para con Israel. Quizás hoy estás tú en un momento así, en un desierto, en un lugar que te consideras que no es tu lugar, en un momento de tu vida que tú dices: ¿qué hago aquí? Pero Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo: yo te escogí. Yo voy a hacer contigo lo que he pensado hacer en tu vida. Vuélvete a mí. Y es importante ese paso, volvernos a Dios. Porque cuando Dios se aparece a Moisés, lo primero que le dice a Moisés es: quita el calzado de tus pies, porque este lugar es tierra santa. Y estaban en un lugar que era Madián, estaban en un desierto, estaban en el monte Sinaí, pero era parte de un lugar que no incluía un templo. Pero es que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Toda la tierra es la habitación de Dios. Es más, nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Y Dios confronta a Moisés y le dice, mira, este lugar donde tú estás es santo. ¿Y por qué? No era porque estaba en Sinaí. El lugar era santo, no porque se llamaba Sinaí, era santo porque Dios estaba ahí. Donde Dios está, o mejor dicho, donde usted está, ese lugar es santo, porque Dios está en usted, porque el Espíritu Santo ha tomado su vida como templo para habitar en usted. Y ese lugar donde usted se mueve se transforma en un lugar consagrado, porque ha consagrado su vida para Dios. Entonces, Dios interviene en Moisés y le dice, mira, es momento que te consagres. Yo te quiero usar, yo quiero que seas mi instrumento, yo quiero que tú lleves liberación a Israel, a tu nación, pero tienes que consagrarte a mí. Y Moisés lo que hace es, se quita el calzado de sus pies, se postra y ahí empieza a escuchar el plan que Dios tenía para su vida. 34 dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ya Esteban estaba preparando lo que venía más adelante. Sí, lo podemos hablar también ahora, ¿verdad? Jesús dijo, a lo suyo vino y lo suyo lo rechazó. Esteban entendía perfectamente el paralelismo entre las figuras que Dios había estado levantando durante la historia judía y cómo de alguna manera todo se conectaba con la llegada del Mesías. Primero Moisés enfrenta peligros en su nacimiento, luego Moisés es rechazado y luego Dios lo vuelve a poner en el sentido correcto y regresa como el libertador de Israel. A Cristo, su pueblo lo rechaza, pero Cristo es levantado por Dios entre los muertos. Y a ser levantado por Dios entre los muertos, Él se levanta de la muerte con autoridad, con poder, y se vuelve el libertador, no solo de Israel, el libertador de todo aquel que pone su confianza en Jesucristo para ser su Señor de su vida. Esteban está preparando de una manera muy maravillosa toda la figura de Jesucristo. 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Esteban usa de una manera brillante esa profecía de Moisés. Él dice, no era Moisés el profeta que había sido prometido. Había alguien que venía luego. De hecho, Moisés lo dijo, Dios levantará después de mí un profeta que será gobernador y juez de Israel. ¿Quién era ese profeta? ¿Quién era ese juez? Solo era Jesucristo, que vendría más adelante y al cual nosotros hemos, por la gracia de Dios y por la fe que ha sido revelada en sus corazones, reconocemos como ese Señor y Salvador que tenemos en nuestras vidas. Y luego dice la palabra del Señor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que hayan acontecido. Entonces hicieron becerros, sacrificaron a los ídolos, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas.
Por el contrario, cargaron con el santuario del dios Moloch y con la estrella del dios Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Babilonia. Ya había un juicio, ¿no? O un antejuicio de parte de Dios cuando el pueblo de Dios se apartaba de él, adorando a dioses inmundos, ¿no? Dioses terribles. Ya Dios había advertido que ese comportamiento no iba a pasar desapercibido para él. Él iba a corregir a Israel. Y luego dice la palabra del Señor, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Y ahora Esteban toma la figura del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una edificación con de pronto cosas, ¿verdad? Con materiales que tenían que ser fácilmente desmontables y ser también del mismo modo fácil de ser trasladados a otro lugar. Porque el tabernáculo no era un lugar específicamente, sino era un lugar que se armaba en el campamento donde Moisés decía: aquí vamos a acampar. Era un lugar no estable, no definitivo. Era un lugar de pronto nada más momentáneo, en el cual Dios se iba a manifestar a Moisés y al sumo sacerdote Aarón. El tabernáculo no solamente es un lugar de reunión. Cuando usted estudia a profundidad qué es el tabernáculo, se dará cuenta que cada detalle, cada material, cada parte del tabernáculo habla acerca de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo está relacionado y todo apunta al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y el tabernáculo representaba la comunión de Israel con Dios. Cuando Cristo vino, cuando Cristo entregó su vida, dice la palabra que el velo del templo que separaba el lugar santísimo de todas las demás partes del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, dando a entender claramente que ahora, por la muerte de Jesús en la cruz, el acceso al lugar santísimo era posible para el ser humano. Antes el ser humano no tenía acceso a la gloria de Dios, a la presencia de Dios por el pecado que había en nosotros. Pero ahora, cuando Cristo murió en la cruz, ese velo que era pesadísimo, ese velo que separaba a Dios del hombre, se rompió en dos. Y ahora significaba que la presencia de Dios era libre para que el ser humano, después de haber recibido el perdón de sus pecados por medio de la sangre de Jesús, podría entrar en libertad a disfrutar ya no solamente del Dios de los cielos, sino también del amor del Padre para con sus hijos. Y esto lo hizo Jesucristo en la cruz. Todo está conectado, todo está apuntado para darle gloria a Jesucristo nuestro Señor. Y luego dice la palabra: el cual, recibido a su vez por nuestros padres, ¿verdad?, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta el día de David. Este dio gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó casa. David también se mete en la historia. Todos sabemos que David fue también en cierto modo un profeta, porque muchos de sus salmos hablaban del Mesías que iba a venir. Y él tenía en su corazón edificar una casa para Dios. Un corazón muy bonito, muy tierno, muy dadivoso a Dios. Él quería darle a Dios un templo. Pero Dios le dijo: no, tú no lo vas a hacer.
lo va a hacer tu hijo Salomón. Y Salomón fue quien al final edificó un templo maravilloso para el Dios de Israel. Pero Esteban dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esteban sigue relatando que por más que Salomón hizo ese templo maravilloso para la habitación de Dios, en esa época los judíos interpretaban que el templo era un lugar físico donde Dios habitaba. Sin embargo, Esteban dice, no es así. No existe ninguna edificación, no existe ninguna casa, ningún edificio que sea capaz de albergar a Dios. Ni el universo mismo es capaz de albergar a Dios. Dios está por encima de todo espacio. Dios llena todo y en todo. Entonces, ¿qué le podemos edificar? Y ahí Dios nos da la solución a través de su Hijo Jesucristo. Mis amados hermanos, no es un lugar, no es una ciudad, no es un templo. Todos hoy en día tenemos la oportunidad de rendir alabanza a Dios desde el lugar en el que nos encontremos. Aquí nos ven no solamente gente de Perú, nos ven gente de Colombia, de México, de Ecuador, de otros países que ni sé hasta dónde llegamos, pero mis amados hermanos, ya no es un espacio físico. Dice Jesús que el que le adora tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Así es que donde usted se encuentra, rinda su corazón esta mañana al Cordero de Dios, al Mesías de Dios, porque Él es el único que salva. Él es el único que nos da vida eterna. Y todo lo que Esteban está hablando al final tiene como finalidad levantar la figura de Jesucristo por encima de otras figuras. Amén. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Qué hermosa es meditar en ella, que como dice el salmista, es más dulce que la miel. Espíritu Santo, sella nuestro corazón cada día más para que seamos, Señor, de tuyos. Al final, cuando tú nos tomas, Señor, de tus manos, nadie nos puede arrebatar. En ti creemos y confiamos. Bendice a mis hermanos, Señor, que este día sea un día de mucha bendición para sus vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga. No se olviden de darle like, comentar a todos los videos, compartir los videos para que más personas puedan escuchar el mensaje de salvación. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Estar contigo